El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 11.01. 2020 actualizado 11.01. 2020 La acción se desarrolla en la reserva india de Wind River. Corey Lambert et uno de los protagonistas, un guardabosque. Encuentra el cadáver de una niña india en el bosque. La chica murió de hipotermia, corrió descalza y ligeira de ropa durant varios kilómetros. El FBI envia a una joven agente, Jane Benner. El patólogo menciona que la chica fut violada, pero se niega a presentar un informe de asesinato porque la causa de la muerte es la rotura de un pulmón. Por ello, el FBI no puede enviar a otro especialista a investigar el caso. Jane decide de desentrañar el crimen por sí misma y acepta la ayuda de Corey, que conoce a la perfección todos los barrios de la reserva. Les acompaña el jefe de la policía local, Ben. A mitad de la película, Jane comprend por que Lambert se ha involucrado. Su hija, de la misma edad que la difunta Natalie, murió a otra escaparse de casa depuis de una fiesta. El crimen no pudo resolver si Corey ne se culpa por ello. Se entrant por el hermano de Natalie de que su novio trabaja como guardia de seguridad en una plataforma de perforación cerca de la reserva. Más tarde, su cuerpo aparece sin ropa en el bosque. A esto le sigue un flashback de la noche en que Natalie murió. La chica fut a casa de su novio, su compañero borracho se amontonaron en la furgoneta, violaron a la chica y golpearon a su novio hasta matarlo. La investigación llevó a Ben y Jane al lugar de la plataforma, a la misma furgoneta. Se produjo un tiroteo entre los guardias y la policía de la reserva. Solo Jane sobrevivió. Corey acudió en su ayuda, disparando con un rifle a dos trabajadores de la plataforma. Más tarde, Lambert alcanzó al violador viudo de Natalie, le obligó a confesar y le liberó en Las Montanas, donde el hombre murió agonizando. A causa de la herida y la congelación. Hasta el tiroteo final, la acción de la película se desarrolla lentamente, lo que permet disfrutar del paisaje y de los diálogos de los personajes. Ce dibujan retrato psicológico de los habitantes, que llaman la atención sobre los subtextos semánticos de la película. Significado de la película Wind River. El animal más peligroso al principio de la película, tres lobos intentant atacar a un rebaño de ovejas. Lambert dispara a un lobo y los otros huyen. Los depredadores se comparan con los protagonistas, Corey, Jane y Ben. Ben meurt en el tiroteo final. La metáfora saca a relucir un tema relevant sobre el animal más peligroso de la naturaleza, el hombre. Entre líneas, surge el pensamiento principal de qué clase de locura son capaces los humanos? Esto se evidencia en otra escena. En el bosque, Corey sigue la suela en busca de un animal que está depredando su ganado. En una cueva bajo la nieve, encuentra un puma con dos cachorros. Sin embargo, cerca de la cueva ve otro rastro de una moto de nieve y se da cuenta de que está relacionado con un crimen. Relación padre-hijo. Los padres de Natalie no sabían quién era su novio ni a dónde iba. Martin, el padre de la chica, explicó a un agente del FBI, era una adulta. Jane respondió, casi. Tras el diálogo, Jane preguntó al hombre si podía comunicarse con su mujer. Martin dijo porque necesita mi permiso. Era adulta. Y Ana dijo, casi. Jane entró en la habitación y vio a la madre de Natalie cortando las venas. A mitad de la película, Corey le cuenta a Jane la muerte de su hija. Astreano, él y su mujer decidieron pasar una temporada en un hotel, y los compañeros de clase de la niña vinieron de visita. Empezó una fiesta. Es posible, dice Corey. Yo no lo sé. No sé mucho. Siempre nos ocupamos de ella, intentamos proveerle de todo. Y luego nos relajamos, sigue culpando el hombre por la muerte de la niña. Desterrado los nativos americanos es los indios, fueron reasentados en su día por los colonos en esta tierra alienada. Durant la película, los paisajes de Estepa y Montana Nevada se sustituyen por diálogos sobre este deprimante lugar. Los adolescentes se aburren aquí, Chip y su amigo drogadicto elaboran metanfetamina,
en una esna retrospectiva, Nathalie, Tumbada. En la cama con su ombre, suena con irs de la reserva a la soleada espana. Anciano apagado en su sencilla casa filosofaban sobre el karma. Incluso el jefe de policía ben dijo que prefería estar en la cárcel que vivir aquí. El hecho de que enviaran a la inexperta Jane de Las Vegas a investigar el crimen, no había ningún oficial más cercano, y el hecho de que no pudieran enviar a otro agente del FBI por la falta de una razón directa, para el asesinato en el expediente, habla de la discriminación contra los derechos de los residentes de la reserva. Este subtexto político se señala al final de la película. Fin de la película. Corre fue a ver a Martin, el padre de la víctima del crimen, y él lo encontró sentado en el patio trasero con un revólver en la mano. Martin se pintó la cara de la muerte, y estaba a punto de suicidarse, pero sonó el teléfono. La primera vez que Chip me llamaba en ano. El hermano de Nathalie pidió que le recogieran en comisaría. Necesito sentarme aquí y pensar en ella. El rostro de Martin expresaba la aceptación de la que hablaba Corey a mitad de la película. El padre se dio cuenta de que era imposible evitar el dolor de dejar a su hija en el recuerdo. La llamada de su hijo sembró la esperanza en él. Admin.